Nosotros tenemos que entender que la oración como práctica exterior es un ejercicio, pero como vivencia interior es un estado. Entonces nosotros tenemos que entender, y eso es lo que vamos a tratar de entender ahora, cuál es la diferencia entre el ejercicio de la oración y el ejercicio y el estado de oración. Cuando nosotros nos preguntamos acerca de la escalera de Jacob, nosotros es que estamos empezando a comprender que Dios está aquí y que ante Él y nosotros aparece una escalera. Y esa comprensión no se hace a nivel intelectual, sino a nivel interior. Entonces nosotros empezamos a comprender que el primer ejercicio que tenemos que hacer para lograr la oración es la concentración. La concentración hace que nosotros empezamos a darnos cuenta de que la mente está llena de oraciones, llena de distracciones. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a esas distracciones, empezamos a comprender que no es fácil mantener la mente en quietud interior. Y por eso nosotros nos acercamos a lo que llamamos el silencio interior. O sea, para hacer una verdadera oración es necesario invocar un silencio interior. Es necesario invocar un recogimiento. Para esto necesitamos el uso consciente o el esfuerzo consciente de la voluntad. Y por eso nosotros empezamos a comprender que es necesario canalizar nuestras energías, o sea, tener control sobre nuestras energías para poder entrar a la oración interior. La concentración además tiene dos cualidades interiores muy importantes para distinguir. Hay una concentración que nosotros llamamos la concentración activa, ¿cierto? Que es una concentración en la cual el sujeto y el objeto están claramente definidos y el sujeto observa al objeto con detenimiento y sin perder de vista sus características exteriores. Este estado lo llaman en muchos lugares, digamos, la concentración consciente, el estado consciente del ser. Sin embargo, hay otra forma de concentración que nos acerca más aún a lo que significa la oración. Se llama la concentración pasiva. La concentración pasiva hace que el objeto y el sujeto se transformen en una misma cosa. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos una concentración activa y observamos el mar, si la concentración activa está al máximo, el sujeto podrá observar las olas, cómo se encrespan, cómo tienen un color blanco en su punta, azul en la otra parte, cómo la ola tiene una curva ondulada, cómo los movimientos de la ola se mecen periódicamente en el fluir del oleaje, observa las características de las gotas, el sabor de las gotas, el movimiento del agua, el tacto del agua, el olor del agua, pero observa todos los detalles porque está consciente de esa agua, está atenta al agua y a todas sus características. Inclusive puede descubrir las leyes de su movimiento, puede descubrir las características propias de las olas, ¿cierto? Que están frente a sus ojos. Eso es una concentración activa. Está frente a lo que está mirando y está consciente de qué es lo que está mirando. Sin embargo, cuando aparece la concentración pasiva, implica que el alma, por eso se llama pasiva, el alma se abandona en la misma ola. Es decir, el objeto y el sujeto, el observador y lo observado se unen en una sola unidad. Y entonces el, el observador puede cambiar la ola, puede hacer que la ola sea más grande o más pequeña. Puede hacer que la ola crezca inmensamente o puede ser que se vuelva más pequeña. Puede ser que la ola se encrespe en su
en su cima o puede ser que sea suave y ondulada. Puede hacer que la ola salte frente a sus ojos, por el contrario, sea pasivo frente a sus ojos. Es decir, el sujeto y el objeto son una misma unidad y se transforma de acuerdo al querer del sujeto y el objeto mismo, porque son una unidad. Bueno, eso es cuando el ser se acerca a la concentración pasiva, factor importantísimo en lo que significa los pasos de la oración. Habiendo hecho el paso de la, ¿no es cierto?, de toda esa concentración energética o toda esa concentración de la mente, nosotros después de la concentración podemos pasar a la meditación. En la meditación, nosotros empezamos a descubrir nuestra propia alma. La meditación tiene como objeto descubrir el alma. ¿Cómo se descubre el alma? El alma se descubre cuando nosotros nos hacemos conscientes de que nosotros somos la mente, pero la mente manejada por nuestra propia voluntad, no la mente manejada por las corrientes de pensamiento. Cuando nosotros nos desidentificamos de las corrientes de pensamiento, empezamos a descubrir nuestra propia alma. Como podemos ver, el alma es de movimiento continuo, es de descubrimiento. Por eso el alma la llaman la caminante o el caminante, porque el alma se va descubriendo e identificando con diferentes realidades en la medida en que su percepción de la realidad se haga cada vez más consciente. Entonces, la meditación ayuda a que tengamos una nueva percepción de la realidad. Por eso, en la meditación, nosotros tenemos que hacernos perceptibles o tenemos que tener la percepción perfecta de lo que significa el bien y el mal. Tenemos que tener la percepción real de lo que nos pasa, de nuestras posibilidades y también de nuestros obstáculos. Es decir, tenemos que hacernos conscientes de nuestro camino. Cuando nosotros somos conscientes de nuestro camino y aprendemos de que nosotros, cuando ejercemos nuestra voluntad, estamos actuando como almas. Hay algo que determina que nosotros realmente estemos conscientes de nuestra alma, y es la voluntad, la memoria y el entendimiento. Voluntad, memoria y entendimiento. Es decir, en otras palabras, cuando nos hacemos conscientes de que yo soy una voluntad, aprendo de la vida, entiendo la vida, empieza el alma a vivir, a tomar vida. Y esa es, cuando eso sucede, nosotros hemos hecho de la meditación el instrumento a través del cual hemos llegado a ese logro, descubrirnos como alma. Sin embargo, aparece un capítulo posterior a la meditación que implica la contemplación. La contemplación implica para nosotros lo que llamábamos ahora la concentración pasiva. Es decir, nosotros tenemos que ir más allá del análisis. Nosotros tenemos que ir a una percepción diferente de la realidad. Es decir, el alma, habiéndose ya conocido a sí misma, empieza a vislumbrar la luz del espíritu. Allí empieza la contemplación. Cuando el alma empieza a percibir la presencia de Dios, allí nosotros empezamos a comprender la contemplación. Por eso hoy en día, muchas veces los caminos espirituales dicen, no, nosotros seguimos más bien la psicología y nosotros entonces vamos a descubrirnos a nosotros mismos como almas y entonces al alma le dan el nombre de ánima, la psicología de Jung, y entonces las ánimas o descubrir el ánima es la comprensión del trabajo de la vida, pero en realidad es solamente una parte del trabajo de la vida.
Yendo más allá, nosotros tenemos es que descubrir la presencia de Dios en todas las cosas. Tenemos que descubrir la presencia de los ángeles en nuestra propia vida. Pero ¿cómo vamos a ver los ángeles y cómo vamos a ver a Dios y si eso no se ve con los ojos, con los ojos del humanos? Tenemos que empezar a ver con los ojos del alma. ¿Cómo se mira con los ojos del alma? A través de la contemplación. La contemplación parte de un elemento fundamental: amar a la Divina Madre, amar a Dios, amar la presencia divina, amar la manifestación divina, amar sobre todas las cosas a la Divina Madre. Entonces, la contemplación es fundamental para yo penetrar en ese gozo interior y además percibir ese consuelo interior que yo tengo cuando yo, estando en la dificultad, me arropo bajo las alas de los ángeles para encontrar en ellos mi protección y mi salvación a mi situación personal. Es decir, en otras palabras, a través de la contemplación yo abro las puertas a la gracia divina. Recordemos que nosotros vamos a Dios a través de dos grandes fuerzas. Nosotros vamos a Dios a través de dos grandes fuerzas. Una es la voluntad del alma, que se esfuerza por llegar a Dios, y la otra fuerza es la gracia divina, o sea, la mano de Dios se extiende desde el cielo para arrastrar al alma a subir la sagrada montaña. Son dos grandes fuerzas. Son dos grandes fuerzas que aparecen en el camino del alma. Entonces el alma en la contemplación penetra en el silencio. El alma detiene su pensamiento y desaparece como persona de ego para dejar aparecer la presencia del ser espiritual que habita en su propio ser. En otras palabras, como decíamos, él tiene que empezar a comprender que en ese trabajo interior hay una fuerza que lo llama, que es la fuerza que a veces nombran mucho, que se llama la fuerza del Mashiach o del Mesías en nuestro propio interior, que es la fuerza de Dios que habita en nuestro propio ser. Entonces, el alma, como decíamos, es un caminante. Esa alma que es un caminante, cuando no ha despertado, cuando está en un proceso que ni siquiera ha comenzado a subir las escaleras porque no ha despertado espiritualmente, el alma se llama un viandante. O el alma también, como muchas veces lo describen a veces, es el ser que está imbuido del espíritu de la materia. Sin embargo, a partir del proceso de la llamarada, del despertar interior, comienza un proceso fundamental. Independientemente de los defectos que tenga, aquel que despierta empieza el proceso. Entonces, ese proceso implica el reconocimiento del alma, pero también implica el reconocimiento de su verdadera esencia en Dios. Porque ¿quién es el alma en última instancia? En última instancia, el alma es el reconocimiento de sí misma, pero él llega un día a comprender que él es realmente en la esencia de Cristo. Él es realmente en la esencia de Horus. Él es esencialmente en la esencia del Buda. Él es esencialmente en la esencia de Krishna. Él es esencialmente el hijo y la hija de la Divina Madre. Esa es la real y verdadera esencia del alma. Entonces, cuando nosotros un día podemos decir yo soy hijo e hija de la Divina Madre, nosotros habremos logrado que nuestra alma tenga conciencia de su verdadera esencia, o sea, de la luz del Espíritu que habita en nosotros. Ser hijo de Dios, ser hijo de la Divina Madre, no implica desaparecer en la unidad. Nosotros, y eso para eso es la mente circular, tenemos que comprender que nosotros vamos a llegar a la unidad,
pero al mismo tiempo vamos a conservar la individualidad. La unidad en la individualidad, la individualidad en la unidad. Entonces, allí nosotros vamos a descubrir el Atman, la pura conciencia del espíritu, donde todos somos uno, y al mismo tiempo también conservamos nuestro verdadero nombre en la unidad. Recordemos los 7 pasos enumerados así rápidamente. Los 7 pasos que ha de contemplar, que ha de realizar el alma que contempla es en Ges, en el Iret, en Foam, en el nombre del Hijo de Dios, en la fuerza de la idea única, de la idea de lo infinito y lo eterno, la manifestación de la Divina Madre, el nombre verdadero de cada uno de los seres. Esos 7 pasos, los 7 escalones, que es el descenso de lo divino a lo humano y del humano a lo divino. Cada uno de nosotros tiene que ser un día una estrella en el firmamento. Así decían en los tiempos de Egipto. Y así se dice también en el diagrama de las 7 estrellas, ¿no es cierto? Nosotros tendremos que llegar a ser un día una estrella que está en el firmamento. Mas cuando se llega a esa idea en que nosotros comprendemos que a través del amor llegamos allí, nosotros vamos a llegar al éxtasis. O sea, de la contemplación pasamos al éxtasis y el éxtasis, nosotros vamos a entender que el éxtasis es la verdadera momento en que nos damos cuenta de que yo soy uno con la Divina Madre. Ahora, comprendamos una cosa muy importante, porque a veces las personas dicen, pero ¿cuál es la diferencia entre la contemplación y el éxtasis? Pues hay una diferencia fundamental. Yo, como ser humano, amo a la Divina Madre y voy avanzando en la contemplación. Yo como alma, que me identifico con lo humano, yo voy avanzando en el amor a Dios y cada día la iré amando cada día más. En ese momento yo empiezo a amar a los que me rodean, empiezo a amar los árboles, empiezo a amar la tierra, amo las nubes y a todo el pensamiento y a toda la manifestación humana. Adoro y amo toda la expresión de lo divino en todas las cosas. Y amo a todos los que me rodean y a todos los que veo y a todos los que logro tener contacto con ellos. Y aún logro amar a todo el proceso universal. Es decir, yo, humano, empiezo a amar y abrir mi corazón a todos los seres humanos. Yo abro mi corazón e incluyo en mi amor a toda la manifestación. Y eso es lo máximo en la contemplación. Es un amor humano llevado al máximo, ¿cierto? Y esa contemplación, que es contemplación participativa, que es contemplación silenciosa, llega un momento en que se enfrenta a un abismo. Y ahí aparece algo que es fundamental, y es el abismo que existe entre lo humano y lo divino. Allí es donde nosotros tendremos ya los maestros nos abandonan, pero no es porque nos abandonan porque ya no nos quieren, sino porque nosotros mismos tenemos que realizar el paso. Allí es donde nosotros vamos a cruzar el gran desierto de la fe. Lo cruzaremos solos y con los pies descalzos, es decir, sin apoyos, porque allí nos hemos de apoyar solamente en la fe. Nos hemos de apoyar solamente en el amor a la Divina Madre y en el dulce encuentro que significa estar con la Divina Madre. Yo tengo que añorar el dulce encuentro con la Divina Madre. Yo tengo que añorar estar eternamente con Dios. A veces la gente dice, ay, ¿para qué quiere dar un voto eterno si eso es pues un título más? No es un título más. Espiritualmente no es un título más, es un anhelo del alma que busca la divinidad perfecta. ¿Sí? Ser uno con la Divina Madre, ser uno con su voluntad divina, ser uno con su conciencia, ser uno con la Divina Madre y con todo el proceso del universo.
Es decir, nosotros, por libre albedrío, nos transformamos en ángeles, pero por libre albedrío. Bueno, y eso, digamos que ya el éxtasis, realmente el éxtasis total, hay cuatro tipos de éxtasis. Hay un éxtasis activo, un activo en la sustancia, hay un éxtasis pasivo en la sustancia, hay un éxtasis activo en la esencia, hay un éxtasis pasivo en la esencia. Pero quiere decir que hay sustancia y esencia. La sustancia se refiere al éxtasis del Dios manifestado. La esencia se refiere al éxtasis del Dios inmanifestado. Entonces, porque la verdad es que tanto el Dios manifestado, expresado con la palabra Heya, o otras veces Egeye, o la palabra Ges, ¿no es cierto?, que significa la esencia, significa el Dios manifestado o potencial. Pero toda esa parte, digamos, hay un éxtasis que nos llega a esa unión, pero esa unión no se puede lograr con un cuerpo. Esos tipos de unión o de éxtasis no se puede lograr permanentemente teniendo un cuerpo humano. Entonces, lo que nosotros podemos lograr en este grado de evolución es un éxtasis temporal, pero cuyo recuerdo nos acompañará y nos ayudará mucho a comprender ese destello de éxtasis que significa la unión real del alma con Dios, ¿no? Entonces, nosotros en este estado solamente podemos tener un destello. Recordemos que el éxtasis es llamado en el hinduismo samadhi. Entonces, el samadhi solo se logra a través de pequeños instantes y no puede pasar más de 2 horas porque se muere la persona eh, en éxtasis, pero sí guarda el recuerdo. Y ese recuerdo del éxtasis, siendo humano, es apenas un destello de lo que es el verdadero éxtasis. Bueno, pues ese sería la... Entonces recordemos que es, los estados de oración nos van dando los estados de evolución del alma, ¿sí? El alma primero, partiendo del despertar espiritual, entra en la meditación y se reconoce como alma, entra en la contemplación y empieza a amar a Dios, y del amar a Dios salta al éxtasis de la unión con lo divino, en el éxtasis, la oración. Ese es como la nosotros tenemos allí. Ahora vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a hacer una meditación, una visualización del ascenso de las escalera. Vamos a sentarnos cómodamente,